Señores, Daniel Lara Farías está con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Adelante, te escuchamos. Cambio Hola, fuera. Napoleón. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Aquí, más o menos. Pero más o menos, ¿por qué? Bueno, porque no estoy en mi país, para empezar. No estamos. Bueno, pero tú estás peor porque tú estás pasando el frío hereje allá en Alemania. Tengo la calefacción aquí al lado. Ah, No, pero no es un frío tan fuerte. Fíjate que yo me pongo a ver y siempre mi consuelo es hablar con tantos venezolanos que están en otras partes del mundo y me mandan todos los días por las redes sociales en cuanto está el termómetro en sus zonas. Hoy un buen amigo que está en el estado de Indiana, en la ciudad de Carmel, me envió el termómetro, está a -9 y dentro de 45 minutos después de que le envío, decía el reporte, se esperan nevadas en 45 minutos. Entonces, después que uno ve eso, uno se queda tranquilo. A esta hora está nevando en Nueva York. A esta hora, exactamente cuando estamos hablando. Lo que pasa es que cuando nieva no hace tanto frío. Exacto. Si no es antes. Pero yo tengo ya, bueno, lo que yo no sabía, ¿no? Uno que nació en el Caribe, yo nací en el Caribe entre el Ávila y el Mar Caribe. Imagínate tú, ¿no? El problema. Y por supuesto el tema del sol, ¿no? Y de la oscuridad para uno es complicado, porque o sea, todo está oscuro y eso quizás a uno, pues, entonces uno cuando sale el sol uno se emociona todo y cuando está el cielo despejado en invierno es cuando más frío hace, ¿vale? Bueno, y no solamente el sol, es el color, los colores fuertes, vibrantes, es la gente. Bueno, aunque bueno, cosas que inclusive cómo afecta, ¿no? al organismo el cambio de las temperaturas son estas cosas, todas estas cosas las estamos viviendo gracias a Chávez. Porque si Chávez no nos hubiese destruido el país, no nos hubiésemos tenido que ir tantos a vivir cosas como esta. Bueno, es lo que nos tocó y es lo que hay. Bueno, mira, ¿por qué no me hablas de quiénes manejan el poder en Venezuela, si es que algún venezolano lo maneja y no son los Castro, Hezbollah, la FARC y el ELN? Yo pienso que lo primero, fíjate, yo hablaba en estos días con un experto en seguridad, ¿no? Y intentando hacer una alegoría entre lo que ocurre con lo que le está haciendo el chavismo a Venezuela y un secuestro. Entonces, Perdona, pero ¿por qué tú insistes, ya vas 2 veces que dices hoy el chavismo? Eso no existe, eso murió. Eso ni siquiera disculpa. Maduro habla del chavismo. Lo que quiere decir la banda de delincuentes que está en Miraflores. Pero estás radicalizado hoy, tú no eras así antes. Yo siempre he hablado de ellos como una banda de delincuentes, que es lo que son. Y si Ay, no pero tendría, cuando lo entrevistabas en el 98 no le decías así. es que en el 98, primero, no había llegado al poder y segundo, ¿no? Era el más popular de todos y la gente quería que se le entrevistara, quería escucharlo. Y yo jamás he insultado a ningún invitado, jamás. Yo tampoco, pero fíjate Porque tú. una vez en una pelea en un programa, sí, una vez, en una pelea en un programa con Rafael Poleo, ¿no? Yo dije, lo llamé borracho y al día siguiente le pedí disculpas. Porque eso es era un problema de Jaime Lucinchi, no le llamé borracho a Poleo, sino a Lucinchi. Y eso es un problema personal que él tenía, no tenía por qué estarlo diciendo públicamente. Yo Esa no es creo, pero yo creo haber insultado. yo te digo algo, fíjate. Y te pedí Eh, disculpas públicamente también. bueno, está bien, pero fíjate tú algo. He utilizado el recurso bajo que utiliza, que es lo único que es interesante, ¿no? Debería ser motivo de orgullo para ti. Que lo único que usan contra ti en las redes es que tú entrevistaste a Chávez. No te llaman ladrón, no te llaman drogadicto, no te llaman malandro. O sea que Bueno, deberías sentirte orgulloso. si es por eso, entrevisté a Chávez, a Fidel Castro, a Pérez Jiménez, a Rómulo Betancourt, a Rafael Caldera, a Carlos Andrés Pérez, a Luis Herrera Campos, a varios presidentes en ejercicio de Colombia, si es por eso. Bueno, pero fíjate, ¿por qué me remonto a esto y por qué te digo todo esto? Ok, esa banda organizada, esa banda criminal, esa corporación criminal en la que ha devenido algo que le vendieron al país como un movimiento político en el año 98. Hay que analizarle, ok, si los tipos son unos secuestradores,
a quién tienen secuestrado. Yo pensaba que cuando yo hablaba de un secuestro, yo hablaba de que la nación estaba secuestrada, de que estos tipos asaltaron el Estado, ¿no? Ese era mi concepto. Pero estos tipos son unos criminales, asaltaron el Estado, las instituciones del Estado, y con las instituciones del Estado secuestraron a la nación, que es la ciudadanía, ¿no? Así lo podía yo explicar. Y este experto en seguridad me dice, no, porque en un secuestro, ¿cuál es la prenda en el secuestro? O sea, ¿qué es lo que tiene el secuestrador para chantajearte? O sea, ¿qué es lo que él tiene que tú necesitas, que tú quieres? ¿Cuál es la persona o el objeto que el secuestrador tiene para utilizar tus sentimientos para que tú pagues y él devolvértelo? ¿Cuál es la prenda? ¿Es la nación? No, no es la nación. Es el poder. En realidad ellos lo que tienen secuestrado es el poder. Porque si tuviese secuestrada la nación, ¿verdad? Al tenerla secuestrada, como esa es la prenda, la cuidarían y amenazarían con hacerle daño, pero tratarían de que ese daño fuese limitado. Pero estos matan a la gente, estos matan a los venezolanos, día a día los expulsan. Hoy ha salido una cifra de un estudio aquí en Europa, por cierto, porque ya somos casos de estudio y esto, pues, tocará lamentarse en el futuro. Pero ya hay estudios serios que han salido aquí en Europa. A mí me ha llegado hoy uno con cifras y con una cosa muy seria donde indican que la preocupación que existe, porque a finales del año 2019 se evidencia que la crisis de desplazados venezolanos supera a la de Siria. Y no tiene ni siquiera el 50% de los recursos económicos para atenderla como la tuvo la crisis siria. Inclusive la famosa crisis de los rohinyas, que son este pueblo católico asentado en zonas de Asia y que han sido desplazados de Myanmar o Birmania y de China, etcétera, ante la mirada inerme del mundo, por cierto, inclusive el Papa, que fue a Myanmar y ni siquiera habló de ellos, este Papa que tenemos ahorita. Bueno, inclusive para atender esa crisis de desplazados horrible, que va por más de 1,5 millones de personas que han tenido que huir de los asesinatos en masa y la persecución. Inclusive esa crisis tiene más recursos asignados para la atención que la crisis de migrantes venezolanos. Pero espérate un instante, yo sí creo que la situación es más grave de lo que tú piensas. Y sí creo que el Estado venezolano, el país, el Estado no existe, el país está secuestrado y los secuestradores del pueblo venezolano también están secuestrados por los herederos de los Castro, que siguen la misma política, porque al fin y al cabo es el Partido Comunista de Cuba el que manda, ¿no? Por Hezbollah, por la FARC, por el ELN, que tienen sus propias reglas. Ya no existe autoridad en Venezuela, la autoridad son ellos, en sus pequeños negocios, la minería por un lado, el petróleo por otro y demás. O sea que es mucho más grave. Y no solamente, ayer lo decía, por cierto, Asdrúbal Aguiar, no existe Estado, ni existe gobierno, porque ninguno de los dos gobiernos que están en Venezuela, tanto el que representa a Guaidó como el que representa a Maduro y su banda, ¿no?, tienen el poder. A Maduro y su banda lo manejan los cubanos, entre otros. Y Guaidó no tiene poder real, no tiene las armas, que están al servicio del narcotráfico. Pero el tema del programa ese es verdad, pero es cómo es internamente esta banda. Ya lo dijiste. ¿Cómo son las peleas? Ya lo dijiste, que es lo fundamental. Fíjate, el doctor Asdrúbal Aguiar, que yo respeto mucho, dice que no existe el Estado. Yo pienso que nunca había habido más Estado que ahora. Porque el Estado, quien lo tomó por asalto, fue la casta militar. Y cuando tú hablas de qué es lo que no tiene, lo que tiene Maduro y lo que no tiene Guaidó, ¿qué es? Los militares.
Pero es que la casta militar tampoco manda, porque la casta militar, la casta militar está al servicio de Hezbollah, del ELN, de la FARC. Entonces manda Napoleón. Si No se puede poner al servicio, de... si se puede poner al servicio de alguien es porque algún poder tienen. Bueno, algún poder tiene, pero no manda, mandan los otros. ¿Quiénes? Bueno, en la minería, Hezbollah, por ejemplo, ¿no? Los rusos, los chinos, los que están robándose y llevándose toda la riqueza venezolana. Y eso solamente fue posible con la anuencia de la casta militar. Y claro, por eso es que el control del reparto de Venezuela lo tienen en sus manos esa casta militar. Y eso, por cierto, no es un demonio que haya salido de la nada. La casta militar termina siendo una cosa así, como eso que llaman, eso que está estas cosas mitológicas de los hebreos, un golem, un monstruo creado para solucionar un problema y al final el monstruo se puso en contra de sus creadores, un Frankenstein. ¿Qué pasó? Bueno, que desde que Venezuela es Venezuela, la sociedad se puso en manos de los militares para salvarse de ciertos peligros y a cambio de eso dejó que los militares robaran, hicieran lo que les diera la gana con el país, se entrometieran en la vida política, hicieran política con el uniforme. Una cosa insólita en cualquier parte del mundo. O sea, en cualquier parte del mundo que un militar entre en política es una cosa horrible. Aquí no solamente entraron en política, sino que entraron en el Banco Central, entraron en PDVSA, entraron en el arco minero, entraron en la distribución de comida, entraron en la electricidad, entraron en el control cambiario, entraron en el sistema financiero. Y en efecto, si entraron en todas partes, ¿quiénes son los que tienen el poder entonces? ¿Quiénes tienen ese control del poder? Los militares, sin duda alguna. Pero después te metes con Ramos Alud y te metes con Chávez, ¿no? ¿Cómo? Haces y dices lo que te da la gana. Tú has cambiado el tema del programa de hoy, que habíamos quedado dentro y fuera, que habláramos, está bien, ya terminaste de hablar de los militares, perfecto, pero ahora, por tercera vez, ¿no? Échanos el cuento de cuáles son las bandas internas dentro del régimen. Es más, ibas a decir, más allá que te dije, bueno, está bien, en la segunda parte habla de en la oposición, quiénes están con una banda y quiénes están con otra, sé que te sientes bien y así llegas al orgasmo, ¿no? Entonces, metiéndote con ellos. Pero empecemos por la primera parte, si eres tan amable. Por cierto, yo entrevistaba a Chávez Fría, pero tú trabajabas con Ramos Alud. Nunca lo entrevisté. Pero cuéntame. Pongo al público de testigo de toda la freta que has hecho conmigo para reorientar el curso de tu programa. No, para que cumpliéramos con lo que se había anunciado. Pero yo no me he salido del libreto porque cuando comentaste el asunto te lo dije, que tú no puedes hablar de las bandas que hay en Venezuela si no empezamos por lo fundamental, que aquí quien tiene agarrado el sartén por el mango son los militares, que ellos son los que tienen el poder. Los demás están haciendo jueguitos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién es el primero de todas las cabezas jerarcas del chavismo que está más cerca de los militares? Porque pero es que tú le estás dando al chavismo una connotación que no tiene. El chavismo es una filosofía. Uno está de mal humor hoy, usted no me deja hablar. A ver, es que ya no hay amantes de Chávez. El chavismo no existe. Esa vaina no existe, el chavismo. Lo que existe es una banda de delincuentes que inclusive ni siquiera ellos mencionan a Chávez. Es más, el famoso socialismo del siglo XXI ya está cambiado. Ya ni siquiera mencionan el socialismo del siglo XXI, sino hablan del progresismo, una cosa de esa. Pero continúe. No, si quieres te pones a tejer. Pues no, porque estoy esperando que usted me dé el chance, ¿no? de responder. ¿Qué te cuesta? Después, si quiere, después habla, sigue hablando de los militares, pero hablemos de las bandas. Pero cuando iba a empezar a hablar, entonces me dijiste que no le dijera chavismo. Yo no sé de qué quieres ahora tú. Mira, si son los militares los que tienen el punto fundamental del reparto del poder, las bandas, tú las defines en función de su cercanía o su lejanía con los militares. ¿Quién es el jerarca de esa organización criminal? Otrora llamada chavismo cuando iban al programa 24 horas en el 98. Hoy banda criminal, solamente posible tenerlas en archivo criminal. ¿Quién es de esos jerarcas el que está más cerca de los militares? Diosdado Cabello. Diosdado Cabello. ¿Y hay alguien que se le iguale a Diosdado Cabello?
En eso, sí, como decían antes cuando entregaban premios en Venezuela a la televisión, hay un actor revelación que de la nada cuando vinimos a ver lo teníamos sentado al lado, como decían que era la Sayona, que cuando venías a ver la tenía sentado al lado, Vladimir Padrino López. Nadie había reparado en ese sujeto. Vladimir Padrino López es un hombre con mucho poder, tanto que no lo han podido sacar del Ministerio de la Defensa. Ahí está, atornillado. Ministro de la Defensa y jefe de lo que antes era el CUFAN, el Comando Unificado de las Fuerzas Armadas, hoy llamado CEOFAN. O sea, el tipo, o sea, están los dos. Entiendo que ahorita pusieron a un segundo, que es Ceballos Hichazo, que pinta, dicen por allí, que es el que está llamado a sustituir a Padrino. Pero lo mismo decían del Negro Chourio, y el Negro Chourio tuvo debut y despedida. No duró ni un año en el cargo de comandante general del ejército. Entonces, ya allí tienes dos cabezas, tanto monta. ¿Cuál es? ¿Están enfrentadas o están unidas? No sé, porque el asunto ahí está en que no sabemos quién responde a quién. Por supuesto, Vladimir Padrino López es un efectivo, es el que tiene el uniforme puesto, es el que tiene comando de tropa, es el que tiene mando sobre gente, es el que tiene, y aparte de eso, que es una cosa que va más allá de todo esto, que es el tiempo que tienes en el cargo y en el control de la situación. Estamos hablando de cuántos años ya. Bueno, todo lo que va del gobierno del Ike, el gobierno de Nicolás Maduro, prácticamente, como ministro de la Defensa, pero antes estaba en el CEOFAN, cuando había otra persona en el ministerio. Y Diosdado Cabello porque entonces aquí es donde vienen los grandes debates. Pero Padrino López es ficha de Diosdado Cabello, o Diosdado Cabello es ficha de Padrino López. No lo sabemos, yo creo que esto es como una organización mafiosa, donde, como te he dicho en otras oportunidades, esto es como un barco y cada quien tiene su camarote. De repente se pelean por tener más espacio en el camarote o por quitarle el camarote a otro, pero lo que nunca van a hacer es buscar hundir el barco. Eso sí no lo van a hacer. Y si viene alguien a hundir el barco, se unirán todos para que el barco no lo hundan y después que cese el peligro, volverán a sus peleas por el camarote. Pero las bandas que están dentro de esa organización criminal que es el chavismo, o sea, están perfectamente definidas por el tema militar. Cuando tú sacas el tema, fíjate tú el ejercicio, saca el tema militar por completo del análisis político de Venezuela, ¿qué queda? O sea, no queda nada, porque los militares es lo que define. O sea, el país tiene el rumbo que tiene y los que están con el poder en la mano lo tienen porque está el tema militar. ¿O es que no ha sido a los militares que le ha hablado Juan Guaidó pidiéndole que se pongan del lado correcto de la historia? Cosa que yo últimamente estoy pensando que fue que yo tuve todo un año escuchando mal y que no es el lado correcto de la historia, sino el lado corrupto de la historia, tomando en cuenta las cosas que han salido. Cuando tú ves que hay un nuevo lema dentro de esa Fuerza Armada, que de paso le cambiaron el nombre, chico, que ya no es Fuerza Armada Nacional, sino que es Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una cosa que ni siquiera está en la Constitución, que ellos hicieron a su medida y se rehicieron cuando a Chávez le quedaba chiquita. Sino que ahora no solamente dice que son bolivarianos, sino que cuando dan el lema, cuando están dando discursos, cuando están dando sus arengas, los tipos dicen Fuerza Armada Nacional Bolivariana Socialista y Chavista. Y de paso tienen otro lema después del 30 de abril. Leales siempre, traidores nunca. Ese brazo armado, ¿verdad? Esos políticos con uniforme, esos narcotraficantes con uniforme, ese sueño, porque ellos dicen, además de eso el lema es, ha sido el lema toda la vida, ¿no? Que el ejército venezolano forjador de libertades, heredero del ejército libertador. Bueno, ni forjan libertades, ni son herederos de libertad. Lo que forjan son panelas de cocaína y son herederos de Pablo Escobar. Porque esto que están haciendo con Venezuela, esta barbaridad que nosotros estamos viendo, las cosas que nosotros hemos llegado a conocer de lo que está ocurriendo en el arco minero, la forma como están asesinando gente, cómo están desplazando gente, cómo están tomando pueblos, cómo han entregado los recursos, cómo los sacan, chicos. Aquí se sacan, yo no lo sabía, aquí se sacan los recursos, lo que sacan del arco minero, lo entregan casi pero de la forma más chusca y mafiosa. En el aeropuerto, llega el avión de la aerolínea tal con el dueño, el tipo del banco, de un banco turbio turco o de los Emiratos Árabes o de Rusia, y le entregan las cajas o los sacos con el producto que le entregan
Y en ese mismo lugar, el del banco o el de la organización que está comprando entrega el dinero en efectivo, en bolsa también, y se lo llevan en camiones blindados. Así es como hacen los negocios aquí. Una situación, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo el saqueo organizado de un país por parte de esta banda delictiva que se encuentra al mando. Siendo así las cosas, todos los demás, los que no tengan poder militar, son piezas decorativas. O sea, empezando por Nicolás Maduro. O sea, Nicolás Maduro, dentro de todo esto, es el más prescindible de todos. A mí no me extrañaría, a pesar de que no se le puede tildar de bruto, porque no lo es, porque si lo fuese no estuviese ahí, y sobre todo aguantando todo este tiempo, es que cuando tú revisas lo que podría avisorarse, yo no veo de verdad otra elección presidencial, sea mañana, sea el lunes, sea dentro de 2 años, o sea dentro de los 5 años que supuestamente le correspondería. Yo no veo otra elección presidencial con Nicolás Maduro aguantándola. No por Nicolás Maduro, no por la oposición falsaria y prostibularia que tiene a su servicio, sino por el propio chavismo. Porque a diferencia de esa oposición falsaria y prostibularia, el chavismo sí ha creado unos cuadros nuevos, madurados con carburo y todo lo que tú quieras, pero con poder real, porque mientras tenga dinero del narcotráfico estarán allí. ¿Y dónde están? Bueno, revisa para abajo del organigrama y te encuentras entonces una cosa. Tú te hubieses imaginado en el año 98, se hubiese imaginado ella en el año 98, que quién sabe qué edad tendría. Erika Farías en la primera línea política de Venezuela. Por Dios. El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, otro bebé dinosaurio. Varios de los alcaldes que hay a nivel nacional son de ese grupo terrorista que es el Frente Francisco de Miranda, dirigido por esa mujer llamada Erika Farías. Héctor Rodríguez. Y así otros tantos más que andan por allí, regados por el país, que no vienen de las peleas entre Bandera Roja y Liga Socialista en la UCB de los años 80, como viene Jorge Rodríguez, Jacqueline Farías, Kiko Bautista, Vladimir Villegas y todas esas lacras que sí estuvieron en eso, que no formaron parte de los movimientos del 27 de febrero del 89, del 4 de febrero del 92 y del 27 de noviembre, no estuvieron en eso, sino que son una generación posterior, son una generación realmente chavista. O sea, son unos tipos que lo único que han tenido en su vida es a Chávez y son unos huérfanos de Chávez. Y como son huérfanos y de paso no tienen mamá, entonces le tienen arrechera al mundo y lo que quieren es terminar de destruir Venezuela. O sea, esos tipos en el poder lo que van a imponer es la destrucción de lo que quede de Venezuela, peor de lo que lo hemos visto. Bueno, la ley sí lo declaró, que esa es su venganza. Bueno, pero es que de él se tiene tanto de qué vengarse la pobre. Ella bueno, tiene que vengarse. Al padre que era un secuestrador. Ay, y tú, mira, ya va, una pregunta que te voy a hacer. Quien lo torturó, los torturadores fueron enjuiciados y fueron presos, cosa que no hacen estos hijos de puta. No solamente eso, sino que ni lo torturaste tú, ni lo torturé yo, ni lo torturaron los millones de venezolanos que están en el país. Si tú te vas a vengar, tienes que vengarte de quien corresponde, no te vas a vengar de quien no es, porque eso no es una venganza, es una estupidez. Pero además esos torturadores, ¿no? Hace tiempo que deben haber muerto. Yo no sé si murieron, pero lo que sí sé es que fueron condenados a la pena máxima. Y deben tener como 80 años ya o más. Si es que acaso existen. El ministro de la época era Octavio Lepage, si tanto le preocupa. En los años 60, el torturador más famoso de los 60 era cubano. O sea que los cubanos son especialistas en eso. Debe ser que venía de la época de Batista, porque es que los cubanos pasaron de una dictadura, ¿no?, a una tiranía. Eso sí es verdad que no conocieron la democracia por décadas y décadas. No, y aparte de eso, recuerda que el país le entregó la formación de los venezolanos a un cubano también, a varios. Y el Ministerio de Educación en Venezuela no quedaba ahí en el centro de Caracas, en la Avenida Urdaneta. El Ministerio de Educación quedaba en Colina de Bellomonte, en Venevisión. Porque Gustavo Cisneros ha sido ministro de Educación de Venezuela durante 60 años, con sus programas educativos fundamentales. El primero es la telenovela, según la cual se sale de la pobreza no gracias al estudio y al trabajo. La cachifa sale de la pobreza no gracias al estudio y al trabajo, sino porque se levanta al novio de la niña rica en la casa. Todas las telenovelas en el mundo, de todos los canales del mundo, son así. ¿Tuviste Betty la Fea? ¿Tuviste Betty la Fea?
¿Tuviste Betty la Fea? Esa fue una excepción, Betty la Fea. Esa fue una excepción. Pero ¿Tuviste las Amazonas? ¿Tuviste las Amazonas? Pero sí vi por estas calles. Ajá. Hablando de desestabilización, sí vi por estas calles. Tú te vas a anotar en la tesis, tú te vas a anotar la tesis de los ADECO que dice que Carlos Andrés cayó por culpa por estas calles. No, yo no estoy diciendo ¿Qué que te Carlos pasó? Andrés ¿Qué te pasó a estas alturas? por estas calles, pero estoy diciendo que era diferente, que sí, esa era diferente metiéndose en un periódico del día. Ajá. Eso de que de la pobreza se sale. Porque si el que es pobre se enchufa con un millonario y por eso sale de la pobreza, eso lo inventaron las telenovelas de televisión. Eso no es verdad, eso lo inventaron los chinos. Eso es Blancanieves y los enanitos. Eso Chico, es. yo no sabía que yo no sabía que Delia Fiallo era china, de verdad. Me estoy enterando ahorita gracias a tu inmensa sabiduría. Gracias. Y Corín Tellado tampoco era china ni nada de eso. También, imagínate. Ahora, el otro programa educativo del Ministerio de Educación dirigido por Gustavo Cisneros, el Ministerio Educativo en Miss Venezuela. Ahí tú te das cuenta cómo el Miss Venezuela impuso un criterio según el cual esa es la mujer venezolana. Así es la mujer venezolana. Y la mujer venezolana siente que ella es así. Entonces la chica 2001 no era diferente. Todos los hablando de los concursos de belleza en el mundo entero y en Venezuela son diferentes a Miss Venezuela. No son tan buenos como le hizo Miss Venezuela. Búscame en qué país del mundo. Pero ¿a qué cuento viene? Búscame en qué país del mundo lanzamos a una Miss Venezuela, a una Miss Universo de candidata presidencial. Búscame. También es por Gustavo Cisneros. Esto también es por Gustavo Cisneros. En todo caso sería por los copellanos que fueron quienes lanzaron un tiempo. Y lo otro es, el otro programa educativo del cubano Gustavo Cisneros, es el tema de la tarima. O sea, aquí el venezolano tiene que dirimir sus problemas en una tarima. Si tú no te montas en una tarima, el venezolano necesita una tarima. Si tú no te montas en una tarima, no eres el maratónico. Tú tienes que estar montado en una tarima. Por eso es que tú ves a los políticos aquí siempre buscando una cámara y buscando una tarima. Los políticos venezolanos abren la nevera y cuando se prende el bombillo de la nevera, sienten que es una cámara y empiezan a declararle a las patillas y a las cosas que tienen dentro de la nevera. Es una cosa impresionante. Eso también es por culpa de Gustavo Cisneros. Gustavo Cisneros fue el que popularizó todo eso y utilizó todo eso dentro de su maquinaria que era Venevisión, Napoleón. Yo entiendo que tú eras una excepción allí porque eso no era lo que tú hacías, gracias a Dios. Mira, vamos a estar claro. Gracias a Dios que eso no era lo que tú hacías. Tú hacías periodismo y hacías un extraordinario periodismo. Trabajé en Venevisión y trabajé en el programa político más visto en el país. ¿Está bien? Y jamás Gustavo Cisneros ni Carlos Bardazano me dijeron jamás entrevista a tal, no entrevistes a tal, ¿por qué sacó el fulanito de tal? Porque el otro no. Jamás se metieron en eso, porque nosotros lo que hacíamos era lo que estaba en los titulares de los 3 principales periódicos del país del día anterior, era el tema que sacábamos, que era El Nacional, El Universal y Últimas Noticias. Pero yo no te estoy diciendo lo contrario. Te estoy diciendo que tú hacías periodismo, tú no hacías ni telenovela, ni hacías Sábado Sensacional, ni hacías el Miss Venezuela. Es que Gustavo Cisneros, como empresario que tenía montones de empresas, lo que quería era, bueno, esta me está rindiendo más o menos este año o el otro. Tenemos más publicidad o menos. ¿Por qué bajó el rating de esto o no? Es más, yo creo que ni siquiera se preocupaba por el rating, sino por los resultados. Gustavo Cisneros que yo conocí, no sé cuál conociste tú y cuál conocieron sus enemigos. Yo no soy enemigo de Gustavo Cisneros. Yo me estoy yendo a lo objetivo. A Gustavo, discúlpame. Yo ni lo entrevisto, en cambio a Marcel Granier sí lo entrevisto. ¿Ok? Por si a las moscas. Pero perdón. Tú que eres herreraluquista, quien dijo que Gustavo Cisneros era... eso fue los Amos del Valle, no es Amos del Valle. Pero quienes acusaron a Gustavo Cisneros de ser uno de los 12 apóstoles no fui yo. O sea, serían los enemigos de los ADECO. Los enemigos de los ADECO. Ahora, hay una realidad. Te volviste a salir del tema. No estamos conversando, Napoleón. No te alteres, chico. Te volviste a salir del poder. ¿Quién manda en Venezuela y cómo es? ¿Y no te parece que para hablar
Mira, discúlpame. ¿No te parece que para hablar de quién manda en Venezuela, si no nombramos a Cisneros, estamos hablando de la mitad de la historia? No, no me parece. Pues a mí sí me parece. ¿Sabes por qué? ¿Sabes A por ver. qué? Porque el señor Gustavo Cisneros tendría que explicarle, algún día debería escribir un libro, si es que acaso le queda vida. Alguien debería escribir un libro del señor Gustavo Cisneros para que nos expliquen cómo un país como Venezuela en 20 años se fue a la Por culpa de él. ruina completa. Por culpa de él. Se vino abajo el país a la ruina y aquí quedaron en pie 3 personas en Venezuela. Gustavo Cisneros, Lorenzo Mendoza en la lista Forbes desde antes y no han salido, pero en todo este periodo entró un tercero que yo no entiendo cómo a nadie le llama la atención, que el señor Juan Carlos Escotet, que era el office boy de Orlando Castro en los años 90, en el periodo de Hugo Chávez haya entrado en la lista Forbes con más dinero que Cisneros y Lorenzo Mendoza juntos. Y a nadie le llama la atención. ¿Quiénes son los tipos que tienen el poder aquí? Los que se han beneficiado con todo esto. Entonces no están Gustavo Cisneros, Lorenzo Mendoza y Juan Carlos Escotet en la pirámide del poder del chavismo. Te voy a decir una cosa. Quería que por primera vez, porque hay una crítica y es muy válida la crítica, de que en la oposición lo único que hacen los periodistas, en su mayoría, es criticar y cuestionar a la mismísima oposición, cosa que es válida, pero es válida si tú también hablas lo mismo y denuncias las vagabunderías de los que están en el poder. Entonces, eso es lo que intenté hacer hoy contigo, pero es imposible. No puedes hablar, cuestionar a la narcodictadura sin entonces hablar un minuto y después dedicar 10 minutos hasta Gustavo Cisneros, que además ni se menciona, ni siquiera vive en Venezuela, ¿no? Y además está bueno, enfermo. Pero bueno, pero yo lo vi en estos días en una foto con Maduro, lo veía muy sano. Los grupos, no te da la gana de hablar de los grupos, pero dímelo, mira, yo no estoy de acuerdo. Pero te lo puedo decir, mira, hay un grupo importante dentro de esta banda criminal del chavismo, que son todos aquellos que se han metido y que han repartido el arco minero, que es la parte importante de la actividad delictiva que tiene este régimen. ¿Y quiénes son los que están ahí repartiendo? Bueno, pero es que si te pones a sacar la lista, te encuentras que hay militares, te encuentras que hay inclusive distribución entre las fuerzas, entre distintos componentes de las Fuerzas Armadas, que a una fuerza le corresponde esta zona, a otra le corresponde esta, a esta y esta que está aquí se la dejas al ELN, se la dejas al Hezbollah, se la dejas a los Pranes, se lo dejas a Iri Varela, se lo dejas a los malandros de Iri Varela, se lo dejas a los de la FARC, etcétera. Y eso es verdad, eso está perfectamente claro, es que no lo estamos inventando, es que ellos mismos lo han dicho. Y te estoy diciendo que no lo digas, me parece muy bien. Ese es el grupo, ese es un grupo. Perfecto, ¿Qué otro? pero no me ha permitido. Nicolás Maduro, o es que Nicolás Maduro no tiene ningún grupo y los Rodríguez también son ordenados y tienen que obedecer a los militares, estos que, si es que son militares que quedaron en Venezuela. Yo pienso que debe haber, sin duda, hay un margen de acción y de esta línea no te pases. Y en eso tienen una especie de modus vivendi en el que es lícito matar, en el que es lícito robar, en el que es lícito traficar con droga, en el que es lícito meterse en el control cambiario para obtener beneficios de eso, en el que es lícito distribuirse prebendas en el arco minero, siempre y cuando no toques lo fundamental, que es el manejo del poder de forma directa por parte de los militares. Es más, te puedes casar con los chinos, puedes casarte con los cubanos, puedes casarte con los rusos, con quien tú quieras, pero el manejo del poder es de los militares. Dentro de todo eso, tú te encuentras que es imposible, Napoleón, es imposible, es necesario decirlo. La mentira se tiene que acabar. Es imposible que dentro de ese ecosistema, de esa narcotiranía, esa corporación criminal que se ha creado en Venezuela, es imposible que una persona sobreviva, se mantenga en pie por completo, y no solamente sobrevive y se mantenga en pie, sino que multiplique sus propiedades y su acumulación de poder sin estar en contubernio con la tiranía. Vamos a quitarnos la venda de los ojos, con lo doloroso que puede hacer, porque lamentablemente aquí hay gente que la ha pasado muy bien durante estos 20 años, pero no se pone a verlo. Es imposible, y te doy la razón, no estoy discutiendo contigo eso, sino el tema, cuando cada vez que te sales del tema, que habíamos quedado, porque yo no te lo impuse, ¿okay? Es imposible hacer mucho dinero en Venezuela, no solamente ahora, antes también, porque el dinero quien lo maneja es
el presidente de la República, a través de PDVSA, cuando PDVSA funcionaba, a través de la minería, porque todo fue nacionalizado. Bajo la premisa de que una persona que sepan o no sepan de eso, le va a doler más esa empresa porque no es suya, así es suya. Entonces, bajo esa premisa absurda, hay mucha gente que apoya todas esas nacionalizaciones. Pero en fin, sigue adelante. Pero en todo caso, Maduro ¿cuál es la gente con la cual gobierna Maduro? ¿Con quién cuenta Maduro para decir lo que dice y hacer lo que hace? ¿Con quién? Para mí la persona. ¿Quién es su gente de confianza? La primera persona de confianza de Nicolás Maduro, y quien de verdad creo yo que maneja más poder que el poder de Nicolás Maduro, gracias a la posición estratégica que tiene y el perfil bajo que ha sabido cultivar de una forma verdaderamente sorprendente, Cilia Flores. Sin duda alguna, sin duda alguna. Poder que ya venía Cilia Flores acumulando desde hace rato, porque recuerda cómo era aquel chiste cuando Cilia Flores era presidenta de la Asamblea Nacional, que se decía que la administración pública era un jardín de flores. Porque estaba toda la familia Flores en todas las instancias de la administración pública. Y tenía a sus... Pero imagínate tú, tenía nada más y nada menos que a su sobrino de tesorero nacional, el mismo cargo que tuvo el delincuente del Tuerto Andrade. O sea, tenía a los sobrinos en todas las alas de la corporación criminal chavista. Ella controlaba una. En el 6CPC un primo. En la magistratura un sobrino. En la fiscalía una sobrina. En el narcotráfico 2 sobrinos. En la distribución de alimentos el exmarido. Porque todo el mundo come ahí, chicos. ¿Qué familia tan próspera? Eso ni la familia de la familia real inglesa distribuye también. Solidaria es hasta con el exmarido. Claro, para que le guarde los secretos. Los hijos del primer matrimonio en los negocios de la comida, de la importación, los relacionados, los vecinos, o sea, ahí está todo el mundo. Evidentemente, cuando Cilia Flores venía tejiendo todo eso, eso es algo importante en Venezuela, ¿viste? La cuestión eso debería estudiarse algún día. La corrupción y los lazos familiares y el sostenimiento en el poder. Y con mi corrupto no te metas. Con mi corrupto no te metas, claro, sin duda. Eso ya lo patenté, pero fíjate tú, eso Cilia Flores tiene eso. Tiene una familia bien colocada, tejió una red de poder, grande o pequeña, pero la tiene. Cosa que Nicolás Maduro no puede hacer. Nicolás Maduro no tiene familia. La familia de Nicolás Maduro es Cilia. Nicolás Maduro no puede poner a las hermanas, ni bueno, los padres se murieron, pero no puede poner a la familia, todos son colombianos. Y no puede quedar en evidencia que le pongan el micrófono a una hermana de Nicolás Maduro para que te caigas para atrás, escuchando que tienen el acento de Betty la Fea, pero más bonito. Entonces, evidentemente, en una situación como esta, Cilia Flores es una muleta para Nicolás Maduro. Luego de eso están los amiguitos de Nicolás y Cilia desde que arrancaron en el régimen tiránico venezolano. ¿Quiénes son? Bueno, los que quedan vivos. Iri Valera, que cuadra de ellos desde el arranque de toda esta situación. Tienes a unos que, por cierto, están fuera del chavismo y la gente de verdad cree. O sea, están fuera del partido, esas cosas, y dicen que son críticos, ¿cómo se llaman? Disidentes. El que se crea la disidencia de Juan Barreto, bien merecido tiene a Maduro y a Chávez y a Guaidó. Porque Juan Barreto no es ningún chavista disidente. Ok. Tienes a todo el grupito de los purgados o de los sembrados por la Liga Socialista y sus satélites, porque Nicolás Maduro era de la Liga Socialista. Entonces ahí tú tienes a unos personajes que son aún de la Liga Socialista. El principal es Jorge Rodríguez, porque Jorge Rodríguez se convirtió en determinado momento como que en responsabilidad de la Liga Socialista a raíz del asesinato de su papá. Y acuérdate que Jorge Rodríguez llega a convertirse en la cabeza visible y principal del conocido movimiento 80, que fue el movimiento que se creó dentro de izquierda
con la Liga Socialista, etcétera, dentro de la UCB para desplazar a otro sector de izquierda que eran de bandera roja. Y la Liga Socialista y los comités de luchas populares y todas esas organizaciones gangsteriles que había en aquel entonces se montaron en ese grupo 80 y allí estaba Jorge Rodríguez, que fue presidente de la FCU, allí estaba el loco Juan Barreto, allí estaba Kiko Bautista, allí estaban los hermanos Villegas, uno de los cuales, Vladimir, que era presidente de una cosa llamada el Comité de Bachilleres Sin Cupo, quejándose de que él no tenía cupo en la universidad. Bueno, y como presidente del Comité de Bachilleres Sin Cupo logró un cupo para él y para los hermanos. Mira cómo nos salieron esos cupos. Bien bueno que le salió a la República que le dieran esos cupos al trío de sátrapas eso. Luego tenías a todos estos personajes que estaban en eso que llamaban, en esa tendencia que llamaban el periodismo necesario. Cuando empezó la izquierda sin oficio, a hablar del periodismo necesario, es decir, de un periodismo que, no sé, que le diera trabajo a los periodistas comunistas. Entonces allá aparecían personajes como Desiree Santos Amaral, esta señora Teresa Maniglia, esta señora Elena Salcedo, este señor Manuel Felipe Sierra, este ciudadano, el cineasta Aspurua. Todos esos tipos, revísalo, todos están con Maduro y están en el entorno. No están de alto perfil, pero están allí. Uno de los fundamentales tipos en todo esto, que es un personaje nefasto y que tiene los hilos del poder desde hace rato, es un personaje llamado Julio Escalona. Julio Escalona era uno de los jefes fue jefe del MIR en principio, y luego cuando el MIR se dividió, porque el MIR era una cosa penosa que se dividió como en 50 pedazos, uno de esos grandes pedazos que fueron los que se negaron a entregar las armas, era dirigido por Julio Escalona. Ahí estaba Julio Escalona, estaba Lino Martínez, estaba otro que es de La Guaira, por cierto, muy, muy buen amigo, y una persona muy seria, que fundaron aquello que se llamó la OR, la Organización de Revolucionarios. Y ahí entonces fue el Comité de Luchas Populares, los CLP, y después de la Liga Socialista. Ahí estaba David Nieves, ahí estaba Jorge Rodríguez, estaba Julio Escalona y estaba Ali Rodríguez Araque. Julio Escalona, que cuando se graduó de economista, dio el discurso, una cosa histórica. El tipo dio el discurso, Julio Escalona. Él era presidente de la FCU. Y Julio Escalona se graduó de economista y su discurso en el aula magna, cuando fue a recibir el título, fue un discurso para decir las razones por las cuales él colgaba la toga y el birrete y tomaba el fusil y se iba al frente guerrillero. Ese personaje, al cual después, que fue, de hecho, chicos, para que tú veas la cuestión, este tipo después cuando termina la guerrilla, estos tipos se infiltran en las universidades. Pero en las aulas, más que todo, no para ser docentes, sino para apoderarse de las estructuras de las universidades y seguir en su labor de destrucción de la democracia. Este señor fue director de la Escuela de Economía de la UCB. Yo quisiera que alguien me explicara qué puede haber salido de esa Escuela de Economía en los años en que ese señor estuvo de director. ¿Y a quién le dejó la dirección después? Bueno, a otro comunista que ahorita anda vestido de amarillo, que es José Guerra. Entonces, mira. Eso me recuerda que una vez quise estudiar sociología y el director de la Escuela de Sociología de la Central, que no recuerdo ahora, el marido de Chela Vargas, un conocido, era el director y me dijo, perfecto, qué maravilla, porque nosotros estamos formando marxistas en la Escuela de Sociología. Le digo, entonces no me interesa la Escuela de Sociología porque yo vivo en un país capitalista que espero que siga siendo capitalista y es por eso que sí es sociología. Pero fíjate que es confesión de ¿cómo se llama él? Vale. Por supuesto. Que tuvo un papel importante como dirigente juvenil en la lucha contra Pérez Jiménez, junto con Chela Vargas. No me acuerdo, pero sigue usted. Nos dejarán los comentarios aquí, nos dirán el nombre y después hablaremos de él más en detalle. Bueno, tú me echas los comentarios porque acuérdate que yo tengo una persona que lee los comentarios. Bueno, yo te los leeré, pero en tal sentido y dentro de todo esto, hay gente en la sombra. Ha habido gente en la sombra. Fíjate tú, el papel de Ali Rodríguez Araque
en la conformación del ala madurista de esta corporación militar, de esta corporación criminal. No se puede dejar de lado. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el primer cargo en el gobierno, en el poder ejecutivo que tuvo Nicolás Maduro? Canciller. ¿Y quién lo deja en la Cancillería? Ali Rodríguez Araque. Ali Rodríguez Araque era el canciller y deja a Nicolás Maduro allí, que era el cachorro, el que venía siendo formado para eso. Estos tipos han tenido años, que por cierto hay una división allí, que a mí me parece que no hay que perderla de vista. Que es cuando se va Rafael Ramírez, cuando Rafael Ramírez se abre. Porque Rafael Ramírez viene de ese mismo grupo. Allí eso hay que prestarle atención eso es lo que anda Rafael Ramírez ahí, que uno no sabe. Debe ser que se le llevó los reales. Porque esta gente al final, los malandros siempre pelean al final es por el botín. Ahí no hay nada biológico. Esa gente es por el botín. Eso incluye a la fiscal. Mira, de la fiscal, yo tengo entendido que la afiliación política de ella no estuvo allí, porque para empezar ella es de otra generación, ¿no? Yo entiendo que ella sí estuvo en grupos de izquierda, pero que la cercanía que ella tuvo con la política antes de todo este periodo, como activista, fue en el Partido Revolucionario de Venezuela de Douglas Bravo. Han sacado fotos y cosas por allí, no se confirma mayor cosa, pero lo que yo tengo entendido es que ella nunca, o sea, que su activismo político no fue tal. Que lo que fue, sin duda alguna, fue una gran arribista, ¿okay? De esta gente que cuando vio que sus camaradas llegaron al poder, bueno, sacaron el viejo carnet del Partido Revolucionario en el que estuvieron y sacaron la boina del MIR y las camisas de Ali Primera y las fotos del Che Guevara. Bueno, y le dijeron, oye, ¿no te acuerdas cuando estábamos en el liceo Luis Pelosín que quemábamos caucho allá en Katia? Ah, sí, mete el camarada fulano, ¡pum! Y terminó coronado en algún banco de presidentes de banco, etcétera. Aquí se vieron cosas muy penosas todos estos años, Napoleón. Aquí nosotros vimos, o sea, que se hace una revisión de cosas. Aquí, ¿cómo es eso que el tipo que se apareció y que asaltó venezolana de televisión? Y aquí te hablo de la otra ala, que es el ala de los militares golpistas. No podemos dejar de lado en nuestra corporación. Tienes a Jessy Chacón, tienes a Arnett Chacón, tienes a Manuel Barroso. ¿Ok? Cuando tú ves, yo creo que eso no se ha valorado lo suficiente. ¿Cómo es posible que aquí el país no se horrorizó cuando de la noche a la mañana el tipo que asaltó venezolana de televisión el 27 de noviembre apareció dueño de un banco, Arnett Chacón, en un abrir y cerrar de ojos, multimillonario? Y eso no generó el escándalo que debe haber generado ni siquiera en el ala revolucionaria, que llaman, ¿no? Que debieron haberse indignado. ¿Ah? Un hombre explotando al hombre por el hombre, un tipo que venía de ser el insurgente y todo aquello, ¿no? No, el tipo dueño de un banco. Y eso es signo de los tiempos. Ese es el hombre nuevo, el chavismo. Cuando tú revisas cosas como esas, cuando tú te encuentras, por ejemplo, que en Venezuela, y esto bueno, mira, en Venezuela, chicos, nombraron a un ministro de la Cultura que su profesión era veterinario. ¿Quién es ese? En Venezuela, te echo el cuento. Este tipo cuyo nombre olvido, ¿verdad? No. Me dice el nombre. Lo voy a buscar, voy a googlear en tu presencia. Pero te voy a ir echando el cuento. Este señor lo nombran... No era veterinario, sino que tiene que ver su carrera con estar empapado en el mundo de la cultura y haber estudiado sobre eso. Pero bueno, porque él escribía poemas. Ah, caramba. Entonces, como él escribía poemas, entonces, cónchale, él escribe unos poemas muy bonitos y es revolucionario, es camarada. No, ¿quién es? Y échanos el chisme mientras lo busca, échanos el cuento. Te voy a buscar ¿En qué gobierno, para empezar? En el... ¿verdad? Mira, este señor fue el encargado de crear el logo nuevo del Ministerio de la Cultura. Tú sabes que antes había una cosa importante, que era que cada institución cultural tenía un logo, una imagen, que la gran mayoría de las veces eran una obra de arte, ¿no? Y entonces el logo del Ministerio, del Museo de Bellas Artes era una obra, el logo nada más. O sea, la cultura venezolana tenía eso de esa manera. Entonces, te voy a decir cuál es el nombre, mira.
El señor es... aquí está, no, Héctor Soto, ¿eh? Héctor Soto. Llama el hombre, sí. Héctor Soto. Ese señor, veterinario. No lo recuerdo para nada. Bueno, gracias a Dios. Ese señor, cuando llega al ministerio, él decide que lo principal era cambiar, o sea, que había que eliminar todos los logos que tenían las instituciones culturales y que había que unificar todas las instituciones culturales en una sola. Acuérdate que existió el CONAC, acuérdate que existían Monte Ávila y existía en los museos y todas esas cosas, que había que unificar todo eso y eliminar todos esos logos, y en todas las instituciones tenía que estar el mismo logo. Y entonces este señor, que era además veterinario especialista en la reproducción asistida del ganado bovino, esa era su área, ¿okay? O sea, un tipo especialista en masturbar toros, en pocas palabras. El señor cambia e impone un nuevo logo para el Ministerio de la Cultura. ¿Y tú sabes cuál es el logo desde ese momento? La ubre de una vaca. Un perro y una rana. Tú me estás hablando en serio. En un petroglifo. Búscate el logo del Ministerio de la Cultura. Es un, supuestamente dijo no, porque un petroglifo antiguo encontrado en no sé dónde, jamás en la vida, entonces, que entonces que la tribu no sé cuál de los caribes puso en una piedra un perro y una rana. Entonces, para honrar a las culturas aborígenes venezolanas, los pueblos originarios, el logo del Ministerio de la Cultura es un perro y una rana. Nada relacionado con que el Ministerio de la Cultura sea un veterinario. Entonces, pero ¿por qué el señor era? Porque para volver al tema, para que no te molestes a meter camino. ¿Por qué estoy hablando de este tipo? Porque tenía algo que ver con la gestión cultural, no. Era especialista en gestión de instituciones culturales, que es una cosa muy específica, no. Era un hombre del sector cultura, no. Ah, no, pero es revolucionario. Así como el Che Guevara no sabía nada de economía y fue presidente del Banco Central, ¿no? Así como este señor era militar golpista, el Tuerto Andrade, y lo pusieron de tesorero nacional, ¿okay? Lo que importa es que puedas mostrar una chapa como que tú eres revolucionario para que puedas hacer lo que en realidad te ponen a hacer, a destruir las instituciones y a robar. Es eso, ¿no? Hay que hacer suelo raso para ahí construir la isla de la fantasía. ¿Y la isla de la fantasía dónde está? Hablando de todo. Porque por eso es la isla de la fantasía. Bueno, es de fantasía. Ajá, lo que no es fantasía, ese señor, ¿a qué grupo pertenece? A ninguno. Ese señor pertenecía, como la gran mayoría de estos gregarios, ¿verdad? Que cuando había que ocupar cargos, si yo era el ministro de tal área y habían otros ministerios de mi área, bueno, Chávez nombraba, o sea, mándame nombre. Entonces, cuando tú te pones, y tiene que ser así, porque cuando tú revisas la cantidad de ministros que ha habido durante estos 20 años, o sea, no solamente multiplicaron los ministerios, ¿no? Que ya es mucho decir, aquí que era Ministerio de Tierras Urbanas, Ministerio para la Felicidad, Ministerio, y con todo... Un Ministerio de la Felicidad, es cierto. Con todo lo que se burlaron de Luis Herrera cuando creó el Ministerio para el Desarrollo de la Inteligencia, y estos tipos crearon el Ministerio para la Suprema Felicidad, el Ministerio para las Tierras Urbanas, el Ministerio para la Economía Informal, el Ministerio del Poder Popular para qué sé yo, para cualquier vaina. Pero fue un ministerio, no fue un adjunto a un ministerio. Pero igual da. ¿Y quién lo presidió? Debe ser un marihuanero que se la pasaba feliz. En Venezuela no hay más. Es la única manera. ¿Cómo hicieron? ¿Entiendes? Porque Popeye se murió y no hubiese aceptado. La verdad es que tú gritas como Ramos Alú, pero tienes un humor, y yo creo que mucha más cultura que Ramos Alú, y que me perdone Ramos Alú, porque además eres simpático. Ramos Alú no es simpático, pero sigue, entonces sigue. Eso va por lo de Chávez. Ajá. Fíjate tú, cómo cada vez que estoy aquí, ¿en qué utilizas el nombre de Ramos Alú cada vez que estoy yo aquí como para sacarme la piedra. Bueno,
¿Qué quieres que Mira, lo haga? en efecto, el tipo es Pedro Soto, Héctor Soto es el personaje. Lo pueden buscar. Pero búsquete de la felicidad, es importante conocerlo. Es Ya, verdad que hubo eso, que no fue lo que vivió el pueblo venezolano con toda esta gentuza. tú veas. Mira, y fíjate tú que ese señor Héctor Soto nos dice aquí, fue viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano antes de ser ministro. Y luego fue viceministro de Identidad y Diversidad Cultural. Entonces, estas son las cosas que uno ve y uno dice, caramba, y yo recuerdo haber hecho eso, y entonces uno hablaba de estas cosas, chico, a nadie le extrañaba eso. Ah, bueno, sí. Pero yo me acuerdo que me burlaba mucho en radio del ministerio ese, que no era ministerio, creo, de la felicidad. Búscate quién era, búscate quién fue el ministro de la felicidad. La suprema felicidad. ¿Cómo está él? A ver cómo ha hecho A su. ver si ¿Cómo está se, feliz, ¿verdad? sí, a lo mejor sigue feliz. De repente. Viceministerio de la Suprema Felicidad. El viceministerio, ¿a quién es? Forma parte del Ministerio del Poder Popular. O sea, otra cosa, eso es cubano, eso es el Poder Popular. Ministerio del Poder Popular para la Secretaría de la Presidencia. Y entonces aquí te dicen que, a ver, parece que no tiene, No, tiene que tener a alguien. Alguien tuvo no que tiene a nadie aquí. A ver, a ver, a ver. No, te tener. dice para qué sirve, te dice para qué sirve y todo eso. Es nuestra suprema felicidad. En la suprema felicidad, exactamente. Entonces, imagínate tú, hay una reseña de la BBC diciéndote, ¿para qué sirven los ministerios de la felicidad? Fíjate tú, esto fue del año 2010. ¿Y para qué Entonces, sirve? bueno, aquí dicen, no se ha dado muchos detalles. Pero ve qué interesante, no aparece el nombre ¿cómo se llama? Del designado. Imagínate, pasó en agosto, blu. No, chicos, no dicen el nombre del hombre. O la mujer. A la mujer le da pena. O de repente, sí, no, tiene que ser una cosa vergonzosa, porque imagínate, vamos a ver. Ah, que tiene un Twitter. Tiene una cuenta de Twitter el viceministerio. Que es @VMS Felicidad. Chico, mira. Aquí te dice. Mira, pero no aparece el nombre. Es un viceministerio sin encargado. Debe ser que es una cosa tan ridícula que nadie quiere aceptar ese cargo, chico. Es una cosa impresionante. Pestana. Soldado de la patria chavista, presidente de Misión Negropolitana. Ah, pues no. No aparece el nombre, Napoleón, lo siento, te he fallado. Aquí aparece. No fue muy simple en todo caso. Qué cosa tan terrible, ¿no? Pero entonces ahí está. Entonces, por eso es que te digo que cuando tú me dices, ¿verdad? ¿Dónde está el poder y quiénes se lo reparten? ¿Tú de verdad crees que el viceministro para la Suprema Felicidad tenga poder en Venezuela? Que yo creo que ya no existe. Sí, en caso de que existe, pero cuando existió. ¿Tú crees que el ministro de la Cultura que era veterinario? La felicidad debe tenerla, yo no diría Nicolás Maduro que debe temer que lo maten, que le peguen la puñalada o que lo maten, ni la Cilia Flores. Pero tal vez en su radicalismo y enfermedad, Iris Valera debe ser feliz. Yo creo que Iris Valera es una mujer que ya, a pesar de toda la amargura que ha tenido durante toda su vida, ahora debe ser feliz porque puede vengarse. La Rodríguez, Delcy Rodríguez, debe ser una mujer feliz. Bueno, yo lo que sí pienso, Napoleón, últimamente, cada vez que voy a dormir, cuando ya estamos terminando esta conversación que se nos ha hecho larga por culpa tuya y tus recriminaciones, yo cada vez que voy a dormir, yo pienso lo mismo. Me viene siempre a la mente el recuerdo. Cuando yo estoy en mi cama de lo más cómodo y pongo mi cabeza entre las almohadas, yo siempre pienso, yo no tengo preocupaciones, yo no temo que me revienten la puerta unos policías o unos marines para sacarme a rastra de mi casa.
Yo no tengo el temor de que me cierren las cuentas que tengo. Bueno, y si me las cierran, me van a cerrar con telaraña, porque yo no tengo dinero robado, yo no tengo bienes mal habidos, yo no tengo a un gentío detrás de mí odiándome para matarme. O sea, yo no tengo esas preocupaciones. Eso para mí, es parte de la felicidad. Uno no tener un cargo de conciencia que no le permita dormir. Y no tener además el miedo de que vengan por ti. Yo creo que para una enferma como Iris Valera, por ejemplo, eso es felicidad. No puede dormir. No la odien. Yo creo que ellos... por cierto, esta semana voy a entrevistar a un psiquiatra especialista en estudiar a los torturadores. Cómo piensan, cuál es la felicidad de ellos, ese tipo de cosas, que me parece que va a ser un programa bien interesante. Porque yo creo que esa gente sí lo disfruta. Yo creo que Delcy Rodríguez sí disfruta todo esto. Pero no son gente que vive tranquila, Napoleón. No, porque cuando ellos hablan de las traiciones, de las lealtades, de todas esas cosas, esa gente no confía en sus guardaespaldas, esa gente no confía en sus testaferros, esa gente no tiene... Ya llega un momento, mira, un malandro de esto se roba $1 millón y hace una fiesta de 3 días. Luego se roba $20 millones, oye, y se siente el más poderoso. Pero cuando llega, ya, ¿qué diferencia hay entre una persona que se roba $1.000 millones a uno que se roba $20.000 millones? O sea, ya eso es un nivel de opulencia que termina siendo lo mismo tener 1.000 a tener 20.000. Entonces ya esta es una gente que perdió inclusive el sentido de la proporción hasta de su propia delincuencia. Porque tienen tanto dinero, tienen tanto poder, que creen que todo está a la mano y que todo está hecho. Pero el gran problema es que en cualquier momento, ¿verdad? Como les ha pasado, como le pasó al propio Chávez, te sale una protuberancia y resulta ser que es cáncer. O resulta ser que te da una ACV como le dio a Osvaldo Rusiano y te mata en 3 días. O te da un infarto y te termina muriendo. Entonces, en realidad hay cosas. O te ocurre lo que le ocurrió a Robert Serra, lo que le ocurrió a Eliezer Oteiza, lo que le ocurrió a tantos de estos bichos, a que por donde menos creyeron, lo terminaron matando. Entonces, ellos no duermen tranquilos. Yo estoy convencido de que tranquilos no duermen. Ahora, tú no tocaste el tema y el poder, hasta qué punto es el poder de La Habana sobre el poder de Miraflores. Bueno, eso lo tocaremos en otro programa porque ya está muy largo y con ese me llevo 2 horas. Pero en líneas generales, haznos un resumen. El tráiler. En líneas generales, yo creo que el castrismo con Venezuela logró su cometido, sin duda alguna. Con la cooptación de Hugo Chávez dentro de las ideas de Fidel Castro, y luego con la salida de Fidel Castro del medio y con la muerte de Hugo Chávez, el castrismo, el estamento castrista, más allá de Raúl y de Fidel, han logrado su cometido con Venezuela, sin duda alguna, para mal. Entonces tú dices que el verdadero poder dentro de los que quedan de los apátridas estos que se hacen llamar venezolanos, lo tiene más que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Padrino. Los militares. Y los que están más cerca de lo militar, como casta, como grupo, son ellos dos. No sé cuál tiene más. No me atrevo a decirlo, porque no soy especialista en el tema. Ni tengo los elementos a la mano, que uno podría tener elementos a la mano y decir, mira, esto es así, así, así. Pero eso es lo que hay. Bueno, muchas gracias, muy amable, ¿no? Lo logré por pedacitos, pero lo logré. Ahí está. Gracias, Daniel. Nos vemos. Gracias a ti, Napoleón. Dani.